¿Cómo están, pequeños? Bienvenidos nuevamente a las clases de comunicación. Hoy les voy a explicar un tema sumamente interesante. Vamos a estudiar juntos, tú y yo, la tildación especial. Como ya habíamos visto previamente la tildación general, en la que las palabras se clasifican en palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas, esta vez vamos a estudiar la tildación especial, en donde las reglas se aplican solo a determinadas palabras, es decir, solo se aplican a casos especiales. Dentro de esta tildación especial vamos a ver dos casos especiales, la acentuación diacrítica y la acentuación enfática. Vamos a empezar con la acentuación o tildación diacrítica. ¿Qué es esta tildación diacrítica? Es aquella tilde que sirve para distinguir o diferenciar la función que desempeñan algunas palabras monosílabas. Recuerda que estas palabras monosílabas solo tienen una sola sílaba. Mira al costadito del texto que te acabo de presentar. Hay palabras como el, sí, de, se, tú, mi, sí. Son monosílabos que en alguna ocasión van a presentar tilde, dependiendo de la función que desempeñen. Una mnemotecnia bastante fácil para recordar cuáles son los monosílabos que se tildan es recordar el siguiente enunciado. El, tú, mi, si, te, se, demás. Si yo recuerdo este enunciado y digo el, tú, mi, si, te, se, demás, voy a recordar los monosílabos que en alguna ocasión pueden llevar tilde. Si te das cuenta, en este hermoso cuadrito que he creado para ti, vas a encontrar el monosílabo el, tú, mi, si, te, se, de y más. Y finalmente se han incluido ahí las palabritas aún con tilde y aún sin tilde, que también están dentro de la tildación especial. Vamos a estudiar cada cuadrito y he puesto ahí un ejemplito para que tú puedas concretar bien la idea de cuándo se tilda un monosílabo y cuándo no. Te necesito muy atento, por favor, para esta explicación, ya que voy a explicar cuándo llevan tilde cada uno de estos monosílabos y cuándo no. Empecemos con la primera columna. El primer cuadrito de esta primera columna estudia el monosílabo tú. Cuando tú es un pronombre personal, es decir, se refiere a la persona, lleva tilde. Cuando se refiere a un determinante posesivo, no se tilda. Tú irás sola a tu casa. Obviamente el primer tú se refiere a la persona y el segundo tú se refiere a que es tu casa, tu pertenencia. Por eso ahí la diferencia en que uno lleva tilde y el otro no. El segundo cuadrito de esa primera columna estudia el monosílabo te. ¿Cuándo no lleva tilde el monosílabo te? Cuando es un pronombre personal, es decir, cuando se refiere a una persona. ¿Y cuándo sí lleva tilde? Cuando es un sustantivo, o sea, cuando se refiere al té, a la bebida, al líquido que nosotros bebemos. Te invito a un té. El primer té de te invito se refiere a una persona. Te invito, le puedes decir a alguien. Un té, ahí específicamente se refiere a la bebida, al sustantivo. Ahí la diferencia. El tercer cuadrito se refiere al monosílabo mi. Mi lleva tilde cuando es un pronombre personal, es decir, cuando se refiere a mí como persona. Y no lleva tilde cuando se refiere al determinante posesivo, a la pertenencia. Mi casa, mi mascota, mi cuaderno. Veamos el ejemplo. A mí, pronombre personal con tilde, me importa mi trabajo. ¿Lo entiendes? Estudiemos el cuarto cuadrito, el monosílabo más. Este monosílabo es muy fácil de aprender, ¿sí? Cuando se tilda y cuando no. Más lleva tilde cuando es un adverbio de cantidad, es decir, cuando se refiere a que quiere una cantidad mayor. Y cuando no lleva tilde,
cuando simplemente equivale a pero. Si yo digo, quiero más dinero, necesito más tiempo, sírveme más arroz, todo eso me habla de un adverbio de cantidad, por lo tanto llevará tilde. Y si yo lo utilizo como una conjunción adversativa que va a equivaler a la palabra pero, pues ahí no se tilda. Miremos el ejemplo. Estudió más, mayor cantidad, lleva tilde, mas no dio el examen, pero no dio el examen. A pesar de que las dos palabras están juntas, se hace ahí una gran diferencia en cuanto a su función. Pasemos a la segunda columna. Estudiemos el primer cuadrito, el monosílabo de. ¿Cuándo se tilda el monosílabo de? Cuando se refiere al verbo, del verbo dar. Y cuando no se tilda, cuando es simplemente una preposición, es decir, un enlace. Ojalá te dé, de la acción de dar, el anillo de bodas. Anillo de bodas, ahí de, simplemente me sirve como un enlace. Ahí se entiende la diferencia. El primer de se refiere a la acción de dar y el segundo es solo una unión para ambas palabras. El siguiente cuadrito me habla del monosílabo el. ¿Cuándo se tilda el? Cuando se refiere obviamente a la persona, es un pronombre personal. Hablemos de él. Lleva tilde. ¿Y cuándo no se tilda él? Cuando simplemente es un artículo. ¿Recuerdas los artículos? El, la, los, las. El niño, el auto, el perro, el sillón. ¿Ok? Miremos el ejemplo. Él es el más inteligente. Obviamente el primer monosílabo se refiere a la persona y el segundo es simplemente un artículo. Ahora estudiemos el monosílabo se. El monosílabo se tilda cuando se refiere a los verbos ser y saber. Por ejemplo, cuando un padre le dice a su hijo, sé lo que quiera hacer. Estoy hablando del verbo ser, lleva tilde. O cuando yo digo, yo sé la respuesta. Estoy hablando del verbo saber. Y cuando no se tilda el monosílabo se, cuando se refiere al pronombre personal. Ella se cayó, por ejemplo. Ahí no se tilda. Miremos el ejemplo. Dice ahí, sé que se maquilla mucho. Yo sé del verbo saber, por eso se tilda. Y se maquilla, obviamente se refiere a una persona. ¿Cuándo lleva tilde el monosílabo sí? Es muy fácil, cuando se refiere al adverbio de afirmación, es decir, cuando te da un sí como respuesta. ¿Y cuándo no lleva tilde? Cuando es una conjunción, sobre todo una conjunción condicional. Si te pone una condición, eso no se tilda. Miremos el ejemplo. Si vas a la playa, condición, no se tilda, te doy el sí. Es decir, te doy una afirmación. Esa siempre se tilda. Cuando yo les pregunto a todos mis pequeñitos, les digo, ¿me entendieron, chicos? Y todos dicen sí. Obviamente, ese sí tiene que ir con tilde, porque se está hablando de un adverbio de afirmación. Ok, pequeños. He estudiado todos estos casos de monosílabos que en alguna ocasión llevan tilde. Ahora sí, no hay más excusas para tildar o no tildar a veces algunas palabras. Con esto ya sabemos tildar perfectamente todas las palabras. Ya hemos aprendido hace algunos meses cómo se tildan las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Y hoy te he explicado cuándo se tildan o cuándo no estos monosílabos. Así que de ahora en adelante no habrá más excusas para no saber tildar correctamente las palabras. Ah, ojo, falta explicar el uso de la tilde en las palabras aún. Mira, están allá abajito del cuadrito. Es muy fácil. Aún se tilda cuando equivale a todavía. Por ejemplo, ¿y la profesora? Aún no llega. Todavía no llega. Ahí equivale, ¿no?, a todavía y debes llevar tilde. ¿Ya te pagaron? Aún no. Todavía no.
Entonces ahí debo escribirlo con tilde. Sin embargo, cuando aún equivale a la palabra incluso, no lleva tilde. Por ejemplo, saldremos de viaje, aún con los niños. Saldremos de viaje, incluso con los niños. Ahí no debes llevar tilde, porque equivale a la palabra incluso. Iré a verte, aún con esta lluvia. Iré a verte, incluso con esta lluvia. Ahí no debe de tildarse. Ahora sí, chicos, vamos a ver algunos ejemplitos en los que se ha aplicado correctamente el uso de las tildes. Te voy a dar unos minutos para que los revises, ¿sí? Y luego ya pasaremos a nuestra clase presencial. ¿Ok, pequeños? ¡Muy atentos! Como siempre, aprendemos mejor con algunos ejemplitos. Mira ahí, he resaltado los monosílabos para que puedas darte cuenta del uso correcto de cada uno de ellos. Como te darás cuenta, en algunos casos son los mismos monosílabos que se están utilizando, solo que según la función que están cumpliendo y que ya hemos aprendido, van a colocarse las tildes en algunos y en otros no. Fíjate bien en cada ejemplo y recuerda en qué ocasiones debe tildarse cada uno de estos monosílabos. Muy bien, espero que hayas comprobado en cada caso por qué algunos monosílabos están con tilde y por qué otros no. Si hemos aprendido todo correctamente, te felicito porque ahora sí sabes tildar correctamente todas las palabras. Y si tienes alguna duda, no dudes en escribirla, ya sea por este medio o en unos minutos, cuando estemos en contacto un poquito más directo. ¿Ok, pequeños? Chicos, nuevamente muchas gracias por toda su atención y por todo el esfuerzo que me demuestran cada día al intentar aprender nuevas cosas. Como siempre, estoy completamente segura que juntos tú y yo vamos a aprender muchas cosas más. Con ustedes ha sido el día de hoy la tilde diacrítica. Espero que te haya gustado mucho el video que con tanto cariño preparé para ti. ¡Cuídate mucho!